Bueno, me presento nuevamente. La mayoría de ustedes no me conocen. Suponía que por ahí Pablo alguna introducción iba a hacer. Es cierto, soy psicólogo de profesión. Cada tanto intento oficiar. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Bien. Cada tanto intento oficiar como psicoanalista, cuando las cosas más o menos funcionan, pero ante todo intento hacer del psicoanálisis una práctica cada vez menos elitista, cada vez menos burguesa. Es una de las tareas más complejas para quien se precia de ser psicoanalista o cada tanto serlo, no solo por la necesidad de atención, es decir, por el malestar de la época, que siempre existió en toda época, pero hoy se ve un poco acrecentado por un montón de motivos, algunos de los cuales ya mencionaron ustedes, sino también porque creo que el psicoanálisis como marco teórico puede aportar muchísimas herramientas para entender algunos fenómenos muy de actualidad. También soy docente, investigador en la Universidad de Buenos Aires, en una cátedra dedicada a trabajar la relación entre ética, psicología y derechos humanos. Lo introduzco no por una cuestión narcisista ni mucho menos, sino porque tiene relación con lo que voy a decir después. Hace tiempo investigo, por un lado, la función del testimonio, tanto jurídico como literario, en víctimas de crímenes de lesa humanidad, tanto en nuestro país como en otros escenarios, por ejemplo la Shoah. Y también trabajo hace un tiempito la relación entre ideología, identidad e inconsciente. Ahí es que aparece el título de la presentación, que como decía Palo, podría dar para un rato largo. Ideología, identidad, lazo social y cultura debe ser efectivamente el título más largo de la historia de las presentaciones. Yo me preguntaba en estos días cómo desarrollar la idea que me parece lógico desplegar en un encuentro sobre diversidad cultural, sin que la cosa se asemeje demasiado a una clase, nada más alejado de lo que busco que una clase. Por favor, avísenme si en algún momento lo sienten de esa manera. Por el lugar desde el que quiero hablar, que no pretende hacer gala de ningún saber específico que creo que no tengo, pero también por el espacio que me interesa que tengan ustedes, menos atado a una escucha obediente, como muchas veces pasa en lo académico, y más ligado a la posibilidad, como decía Palo, de pensar situacionalmente, de pensar críticamente. Llegué a la conclusión entonces, pensando todo esto, que lo más lógico sería partir de una suerte de agrupación de esos cuatro conceptos en dos pares, ¿no? El par ideología-identidad por un lado, si quieren, y el par que hace al lazo social y la cultura por otro. No son pares opuestos necesariamente, porque tanto la identidad como el lazo social podrían operar del lado de la ideología, entendiendo la ideología como una posición compleja, coagulada, como para pensar bien, densa incluso, o podrían operar del lado de la cultura, entendiendo lo cultural como lo que hace comunidad, como lo que cultiva nuevas formas de convivencia, porque acepta las diferencias, acepta lo diverso. Dije cultiva, ahí estaba mirando la definición recién por las dudas, dije cultiva porque de ahí deriva la palabra cultura. No crean que quiero mandarme la parte, ni mucho menos copiar el estilo de Mariano Grondona. También estaría muy lejos de mis objetivos. Nobleza obliga, yo admito que no sabía la etimología de la palabra hasta hace un par de días. Pero de ahí viene la palabra cultura. Si lo sabía, no lo recordaba. Pero entonces decía, el par, ideología e identidad de un lado y lazo social y cultura a priori del otro. Por ahí empiezo. La idea es llegar hacia el final de esta suerte de introducción, que después ojalá lleve algún tipo de intercambio con ustedes, si no se aburren en el medio, a una suerte de hipótesis que implica pensar la función del lazo social y de la diversidad cultural hoy, de la cultura, si quieren, como vía, no digo la única, pero sí creo la más importante, la más eficaz a nivel simbólico, como vía, decía, para resistir las coordenadas de un escenario de catástrofe. Y con eso ya me puse, como dicen ahora los más jóvenes, dark. ¿Por qué catástrofe? Espero que no me odien, por favor. Sé que estamos para muchas y muchos de nosotros en momentos difíciles y es difícil, valga la redundancia, en ese contexto hablar de catástrofe. Realmente creo, yo tengo por lo menos esa política, que cuanto más claro podamos analizar el escenario actual, los escenarios actuales a nivel local y a nivel global, más herramientas vamos a poder construir para comprender, para pensar, para actuar, sobre todo para actuar, cada quien desde el lugar que le toque y con lo que quiera hacer.
Las formas de lazo social son muy variadas, son muy diversas, justamente, pero vale la pena para mí hacer una diferenciación entre dos grandes modos de lazo. Y lo voy a decir de una forma un poco vulgar. Hay lazo social que construye, creo, que construye cultura, que construye comunidad, que construye una identidad heterogénea, abierta, y hay lazo social idiota. Perdónenme la expresión, cuando digo idiota me refiero al servicio de la identidad bien individual, como decían las compañeras Valeria y Miriam, y hoy más que nunca al servicio de posiciones cada vez más individualistas. Dije vulgar con respecto a la cuestión de la idiotez, lo digo en el sentido más pleno de la palabra. El idiota en la antigüedad, en la antigua Grecia, era ese sujeto que elegía de forma bien voluntaria desentenderse de lo político que nos habita a todos, lo querramos o no, porque vivimos en lo social, vivimos en el lazo, por más que ahora, claro, utilicemos el término de forma, insisto, mucho más vulgar en lo cotidiano, el idiota era originalmente el que se desentendía de los asuntos de la polis, de los asuntos de lo comunitario, de lo que arma lazo de forma, por lo menos pretendidamente, más ética. Bueno, no sé si se vislumbra una primera contradicción. Si el lazo social hace con el otro, con el semejante, y un lazo social idiota es el que se desentiende del otro, entonces ¿por qué le llamo lazo social también a eso? Bueno, le llamo lazo social también a eso porque no existe sujeto que no haga vínculo, el que sea, con un otro, con una bandera partidaria, con una profesión, con algún tipo de colectivo, y sin embargo, ese tipo de lazo puede siempre apuntar al aplastamiento de lo simbólico, puede siempre apuntar al aplastamiento del pensamiento, de toda empatía, incluso diría lógica, hacia lo que estructura a quien no tengo tan cerca, aunque sea en contacto con un otro de forma inevitable. Por ejemplo, haciendo lazo con el otro del mercado, por dar un ejemplo. Pero vamos por partes, si quieren. Dijimos par ideología e identidad, para pensar qué es la ideología de forma no académica, de forma no academicista, para pensarlo con ustedes, para mí es fundamental introducir un preconcepto, sacarnos de encima un preconcepto, una idea muy difundida del término, que es la de lo partidario, ¿no? Me refiero a la confusión, se tienden a sinonimizar lo ideológico y lo partidario, cuando en verdad son dos cosas, a mi juicio, y no lo digo yo solamente, lo digo con Althusser, lo digo con un montón de autores, totalmente distintas. Lo ideológico hace a un modo de vivir independientemente de la bandera partidaria que represente una persona, lo ideológico hace a lo profesional. Hay ideologías profesionales, obviamente, hacia lo religioso, hacia prácticamente todo lo que decimos y hacemos en el día a día. La ideología es un mecanismo que nos interpela, dice Althusser, nos asigna una determinada función identitaria frente a los otros, ¿no? Identidad profesional, laboral, partidaria, lo que fuera. Es para mí imprescindible poner en cuestión todas esas veces que decimos con las mejores intenciones que un enunciado es ideológico y otro no, como si la ideología fuera solo un contenido temático o partidario y no un mecanismo que nos permite decir, este soy yo, Sebastián, y dentro de este grupo yo me defino. Bueno, en ese sentido, Marx interpretaba de forma errada, por cierto, esto se lo han señalado muchos autores, que la ideología era un velo para él. Él entendía que era un velo que distorsionaba la realidad, una especie de fachada que impedía que, en sus palabras, el proletariado pudiera anoticiarse de los engranajes que lo tenían alienado al amo, a la patronal, podríamos decir hoy. Ahí está la frase de Marx muy famosa, no lo saben, el proletariado no lo sabe, pero lo hace igual, que hoy demuestra muy claramente no tener ningún sentido. No sé si ustedes están de acuerdo, porque todo el mundo sabe lo que hace, sabe lo que generan los celulares, sabemos lo que implica el algoritmo, sabemos que consumimos información y productos siempre provenientes, o la más de las veces provenientes de determinado monopolio. Sabemos un montón de cosas y sin embargo nada de eso impide que se siga reproduciendo ninguna forma de aplastamiento. Después vamos a llegar a una mirada un poco más positiva, no crean que va a ser todo así tan oscuro. Lo que quiero situar ahora, por lo menos por el momento, créanme que voy a llegar a eso, es que la ideología como mecanismo funciona así, por desconocimiento, por una invitación, si quieren, siempre muy cómoda al desconocimiento. No, no digo una ideología, sino la ideología como mecanismo de alienación funciona así. La eficacia simbólica del mecanismo ideológico tiene que ver con lo que esa ideología nos permite desconocer. Yo creo en esto, yo me defino de este modo, a mí me convence tal o cual aspecto, por ende, todo lo que la contradiga será falso.
En ese pasaje radica el desconocimiento del que hablaba recién. Yo lo estoy diciendo, como dije antes, valga la redundancia, con Althusser, por ejemplo, que en la década del 70 planteó toda una serie de aparatos ideológicos que moldean la subjetividad de las personas porque le dan una identidad, aparatos ideológicos como la escuela, claro por las dudas, la fábrica, la empresa, los medios de comunicación, incluso, aunque no estén en manos del Estado. De lo que a él le interesa situar es los aparatos que van moldeando y le van dando una determinada identidad a cada sujeto. Toda una serie de instituciones que ofrecen una línea moral, que ofrecen líneas morales, mejor dicho, que obviamente nos constituyen desde que empezamos a hablar, pero claro, cuya eficacia simbólica radica justamente en que no reconozcamos que todo eso habla en nosotros, que esas líneas morales hablan en nosotros, las tenemos adentro, diría un filósofo argentino, nos habitan para que entonces digamos que la identidad con la que nos presentamos ante nuestros pares es 100% nuestra. En términos concretos, y esto puede ser un poco polémico, espero que en todo caso si disienten podamos discutirlo, es con las mejores intenciones que lo digo. Hay varios ejemplos muy concretos del último tiempo. A mi juicio no hay lo que se llama ideología de género para lamento de los discursos de derecha. La realidad es que no hay ideología de género como suele llamarlo la derecha, no por lo menos de forma unívoca. Lo que hay en todo caso es estudios de género, hay posicionamientos políticos en género, que no es lo mismo, hay posicionamientos partidarios en torno a las cuestiones de género, hay luchas fundamentales en torno a las diferencias de género en el entramado social y eminentemente patriarcal en el que vivimos. En definitiva, hay luchas, hay enormes luchas, hay temas, hay proyectos, hay discursos en torno a la cuestión de género, pero no hay una ideología específica de género porque eso significaría que todo el mundo hable del género de la misma forma, cosa que no sucede por lógica, eh, como si hubiera una sola forma, un solo lenguaje con el cual comerciar. Tampoco hay una ideología necesariamente de izquierda o nacional y popular o peronista o lo que fuera, sino en todo caso formas partidarias y políticas de ver la realidad, movimientos, posicionamientos políticos fuertes que operan en lo social gracias a la resistencia de lógicas de izquierda o nacionales y populares, pero eso no hace a una ideología estrictamente concisa, unívoca y maciza como a veces queremos creer. Y para seguir, si quieren, con los ejemplos partidarios, tampoco existe lo que muchas veces llamamos ideología de derecha, sino simplemente sujetos, partidos, movimientos en mayor o menor medida fascistas. Ese es el riesgo un poco que yo siento en el cuerpo en estos días, que por miedo a lo diferente están dispuestos a todo tipo de aplastamiento simbólico y material del semejante. Entiendo que es tendencioso mi discurso y pido disculpas, porque todo discurso es de alguna manera tendencioso. Si alguien lo puede definir de otra manera, obviamente lo podemos intercambiar porque esa es la idea. La paradoja a la que quiero llegar es que no es posible escapar a la ideología desde el momento primero en que vivimos en una sociedad. Pero claro, se supone que toda paradoja, por eso lo digo así, convoca una salida, a un plus, a algún suplemento, a algo nuevo. Y en lo que hace a la ideología, eso nuevo solo puede pasar si estamos advertidos, así lo creo yo, de que el mecanismo de la ideología opera en nosotros de forma estructural, desde el momento en que empezamos a hablar. Muchas de las cuestiones, de las cosas, lo digo así de forma vulgar nuevamente, que sostenemos a diario, encubren una determinada satisfacción. Digo encubren porque tienen algún lazo a lo inconsciente. La ideología como mecanismo opera de forma inconsciente en alguien para que ese alguien se interprete a sí mismo en tanto sujeto, como parte de un grupo, parte de algún orden de masa, y para que entonces pueda repetir ciertas fórmulas, saberes, temas, categorías, desconociendo, claro, una determinada lógica pulsional detrás de ese posicionamiento. Por eso la ideología no se lleva bien con el sentido común. Algo puede ser muy evidente, puede ser tremendamente evidente, perdonen el verso, pero si creer lo contrario sostiene a una persona en un lugar de cierta satisfacción inconsciente, si le ordena la estantería, si le ordena un poco las cosas, si le da cierta identidad, cierta sensación de entereza para explicar su posición en la vida cotidiana, lo va a desmentir. Por un tiempo al menos lo va a desmentir. Para graficar, si quieren, esa distancia entre los valores morales que definen identitariamente a alguien y lo que a simple vista parece evidente,
Hay una fórmula bastante conocida de un psicoanalista francés, Octave Manoni, que es ya lo sé, pero aún así. Así como la escuchan, esa fórmula para mí ilustra la eficacia simbólica de todo eso en lo que elegimos creer: la ley, la paz, la felicidad, la revolución, la corrupción, el nuevo orden mundial, lo que fuera. Creencias válidas algunas, en mayor o menor medida, otras seguramente no tanto, pero con las que a veces nos desentendemos de todo criterio de realidad, siempre que ese criterio pudiera llegar a contradecir nuestro punto de vista. Alguna vez habrán dicho, no es mi intención pincharlas, pero digo, alguna vez habrán dicho, para ustedes mismos, a veces hay que hablar solo un poco, o en un diálogo con otros, ya lo sé, pero, por ahí no ya lo sé, pero aún así, que suena muy formal, pero todos alguna vez hemos hecho ese pasaje, ¿no? De lo que sabemos y sin embargo desmentimos. Yo lo he dicho muchas veces, por eso lo digo, lo admito porque entiendo que se puede saber algo y que eso no haga ningún tipo de fuerza, que no haga mella en mi forma de definirme identitariamente. La fórmula, ese ya lo sé, pero aún así, para mí demuestra lo que se juega de una pretensión en lo ideológico, de una pretensión de consistencia plena, de tener todo absolutamente ordenado y de ausencia de preguntas. No hay otra forma de explicar el terraplanismo que esta. Hay una diputada electa que quiere creer que la Tierra es plana y como miles y miles de personas alrededor del mundo no está dispuesta a revisar las evidencias científicas, ni mucho menos está dispuesta a preguntarse qué satisfacción se le juega en esa certeza, qué versión de un gran otro demoníaco se arma con la idea de, bueno, toda la Matrix que implica que la Tierra fuera plana. Sabe que hay evidencia científica, sabe que hay un sinfín de estudios que desmienten la creencia terraplanista, pero no lo piensa. Y realmente yo creo que en su fuero íntimo tampoco lo piensa. La Tierra es plana. ¿Por qué? Bueno, porque hay un gran otro que me engaña, además de que me roba, quizás no es el mismo gran otro, pero no importa, una suerte no de gran otro, sino de gran ogro, ya sea a nivel local, a nivel mundial, que me quiere engañar, que me quiere robar, que me quiere lastimar. Toda forma ideológica, a esto quiero llegar, está siempre sostenida en esta proyección de saber al campo del gran otro, que en términos reales, como tal, no existe. Yo no digo, aclaro por las dudas, que todo sea bondad en el mundo, porque si algo evidencia la época es que si todo fuera bondad, las cosas fluirían de otro modo, acá y allá. Lo que sí destaco en todo caso es que siempre puede ser muy cómodo adecuarse a una versión de ese gran otro, como dice Zizek, única, sólida, concisa, ante la cual uno solo puede posicionarse en tanto víctima y por ende exigir un resarcimiento imposible a cualquier costo. Que explote todo porque esto no da más. Bueno, el contenido a través del cual cada persona justifica esa postura puede variar, el contenido de ese semblante puede siempre variar, pero lo que resulta central, lo que para mí es central, es que opere en un sujeto de forma totalitaria, sin espacio para una pregunta, sin lugar para las dudas. Así lo dice también Caligaris, un autor eh, ítalo-brasilero. Creo que se puede seguir más o menos, ustedes luego me dirán hasta qué punto esta lógica dista y mucho de lo que debe pasar. En realidad suena feo decirlo así con el verbo deber, pero es una expresión en torno más al deseo que al deber. Dista de lo que se supone que debiera pasar en el campo del arte, el poder transformador del arte, en palabras de Miriam y Valeria. Entiendo que surge de un vacío, en el mejor sentido de la palabra vacío, surge de un punto de falta, de una pregunta en torno a la existencia, al devenir, en torno a de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, ellas lo planteaban en términos de lo que conmueve, si no recuerdo mal. No nos gusta encontrar respuestas. Creo que decían en la presentación hace un ratito. A mí me pareció sensacional porque las respuestas siempre son un norte, pero está bien que haya respuestas, y no todo sería desesperantemente socrático, pero cuando solo nos ayudan a cerrar sentido, en algo nos estamos engañando y algo de lo que podría llevarnos a pensar y pensarnos de otro modo, el lazo social con el que nos movemos, para mí se apaga. Bueno, en eso consiste la captura ideológica cuando es extrema, en ese apagón, si quieren. Hace todo lo contrario al campo del arte y la cultura, niega todo punto de falta, niega toda pregunta y todo vacío. Claro, cada quien estructura su posición ideológica tomando o dejando de lado todo un abanico de saberes, de doctrinas de pensamiento que siempre podrían estar
al servicio de lo nuevo, de lo heterogéneo, o por el contrario, como soporte del disciplinamiento, del adormecimiento, del pensamiento obediente. Me distraje recién, no sé, Pablo, decime vos, hay comentarios, no sé si... Ah, ok, Por que no ahora me hubiera el único, venido esto, eso. no lo había leído. Bueno, ya nos contará Carla por qué. Bueno, el punto es que esta operación más o menos inconsciente le permite, no digo a Lemoine, sino a cualquier persona, le permite no pensar en su deseo, ni en la existencia, ni en el miedo a la muerte. Digo, comprenderán por qué funciona, por qué tanta eficacia simbólica. Se sostiene una versión entonces porque conviene, porque resulta cómoda, lo sepa o no a nivel consciente. No es mi intención psicologizar ni psicoanalizar a la persona que mencioné antes, ni a ninguna otra, porque eso siempre hay que pensarlo de forma totalmente singular. Yo estoy planteándoles de alguna manera, sí me serví de ese ejemplo, porque bueno, el terraplanismo se erige, se plantea en sí mismo como teoría, una teoría bastante, no quiero decir delirante, pero bizarramente absurda, en tanto hay numerosas pruebas que la desmienten, y en tanto quienes erigen ese discurso, quienes sostienen ese discurso, no están dispuestos a interactuar con, con esas evidencias. Bueno, a esto yo me refería con la lógica del desconocimiento, con el hecho de que la ideología funcione por desconocimiento, que muchas veces aceptemos el sinsentido de tal o cual afirmación por una cuestión meramente ideológica, a veces aspiracional, a veces individualista, a veces por una moral heredada de quién sabe dónde, o por la defensa más o menos velada de algún tipo de fundamentalismo. El punto al que me interesa llegar tiene que ver con la posibilidad de pensar con ustedes, digo, ¿qué se juega entonces a nivel pulsional? Si quieren lo digo incluso con un juego de palabras, a nivel pulsional y a nivel pasional. Porque hay pasiones tristes y hay pasiones de las otras. Y también pensar cómo muchas veces ese tipo de defensa ideológica lleva a un aislamiento, como dije hace un ratito, muy individualista, y como también mencionaban hace un ratito Valeria y Miriam. Porque eso es lo que crece hoy, el discurso que fomenta que la salida no es haciendo lazo comunitario, haciendo cultura, haciendo arte, para apuntar a estar un poco mejor, a crecer en, bueno, haciendo con otros, construyendo comunidad, como decía recién, haciendo lazo, a poder tener un pedacito de tierra y que de pronto tus hijos puedan estudiar. La salida debe ser individual, ¿eh? Es gravísimo que esa sensación haya crecido tanto en los últimos años. Es muy grave, digo, por lo poco probable en términos prácticos para quien quiere lograrlo. Esto es lo que menos debería importar, pero vale decirlo de todas maneras. Pero ante todo es grave porque acrecienta la desigualdad, impide que haya resistencia a lo que sea que podamos pensar como ese lobby de quienes más fomentan la desigualdad. De todo esto se deriva la forma más moralista de lo identitario, la que yo agrupo del lado de la ideología. Hay otra, hay de la otra y voy a llegar a eso. La que yo ubicaba cerca de la ideología porque ahí está el lazo social más idiota, el lazo social individualista. Creemos que nos damos un nombre que en realidad nos fue dado, creemos que nos armamos un cuerpo que también nos fue dado de forma natural, hasta nuevo aviso, porque como ustedes saben, la lógica de la clonación seguro que no se limita a Conan. Nos damos una profesión, una bandera política, y todo eso arma identidad, no tiene nada de malo, no podría no ser así, pero el punto es poder advertir, hoy más que nunca, el nivel de ensimismamiento al que esa identidad siempre puede llevar, tanto a nivel singular por la vía del individualismo como a nivel social, con grupos que se consolidan no de forma heterogénea, de forma abierta, reconociendo los puntos de falta, sino todo lo contrario, de forma bien cerrada y por ende segregando, haciendo masa en función de un ideal para dejar afuera, para segregar al diferente, a lo que sea que escape a esa identidad de masa. Un ejemplo muy claro de esto, lo voy a traer, por eso introducía más temprano el campo de trabajo en el que estoy investigando hace tiempo. Sí, Miriam levantó la mano, no sé si te doy la palabra, Miriam. Sí, no, justo nombraste lo pasional y yo te había puesto ahí en el chat una pregunta de cómo opera la pasión en esta estructura de la ideología.
Espera, estaba leyendo, a ver si me perdí otros mensajes. ¿Cómo opera la pasión en esta estructura de la ideología? Bueno, yo decía, hay pasiones de la... Es una muy buena pregunta, Miriam, gracias. Eh, hay pasiones y pasiones. Digo, definitivamente hay un autor, Alejandro Ariel, filósofo, psicoanalista, en realidad crítico de arte y psicoanalista, pero también dedicado a la filosofía, que ubica la pasión del lado de la ética, mientras que deja del lado de lo moral, de lo que tiende solo a la subsistencia y no tanto a lo existencial, aquello no ligado a lo pasional, sino simplemente a seguir las reglas de lo establecido, de lo instituido. Pero claro, a mí me parece fundamental poder pensar hasta qué punto lo pasional siempre puede tener un tinte fanático, hasta qué punto lo pasional puede tener por la vía ideológica y también por la vía identitaria, la que hace masa, la que hace comunidad y por ende tiene que segregar. No digo que tiene que hacerlo porque está bien que lo haga, pero casi por inercia termina segregando lo diferente, y de esto tenemos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad, principalmente por la Shoah, pero muchos otros enormes, muy claros. ¿Hasta qué punto la pasión? Caligaris dice la pasión por la instrumentalización, por ponerse al servicio de un otro que me diga lo que tengo que hacer. Esa pasión es una pasión triste, es una pasión muy claramente ideologizada al servicio de un otro que me diga lo que tengo que hacer. Caligaris lo plantea en función del testimonio de Hess y de Albert Speer, dos jerarcas nazis, todos de los que no se mataron cuando en el 45 y que sí tuvieron que cumplir una condena. Sobre todo Albert Speer escribe bastante en esta condena, durante los 20 años de condena, 20 añitos, pero bueno, así fue luego de los juicios de Nuremberg. Él escribe bastante y en uno de esos libros lo que plantea es que la culpa no es de todo el pueblo alemán, la culpa de lo que había sucedido en la guerra, dice él, no habla de los campos de concentración, no habla de los campos de exterminio, pero lo sucedido en la guerra, en sus palabras, no era responsabilidad de todo el pueblo alemán, sino de quienes habían llevado adelante bueno, de nuevo, él no dice el exterminio, pero quienes habían llevado adelante la guerra, quienes habían enfrentado a los aliados. Bueno, a diferencia de Eichmann, que nunca pudo ni siquiera decir nada más allá de la mera obediencia a la autoridad, él sí está diciendo somos responsables en términos morales, pero lo que dice Caligaris es que en ningún momento este sujeto se pregunta más allá de lo estrictamente moral. Sí, en términos jurídicos cumplió una condena, pero en algún momento pudo preguntarse por qué hizo lo que hizo, en algún momento llevó esa pregunta un poco más allá para ver qué es lo que taponaba con esa alienación, esa pasión por la instrumentalización eh, a la orden superior, a la orden que le dice lo que tiene que hacer. Bueno, en ningún momento. En ese sentido, yo creo que la pasión siempre puede asociarse a lo ideológico por la vía del fanatismo. Bueno, otro ejemplo muy claro, creo lo expresa el discurso de la última dictadura cívico eclesiástico-militar en Argentina. Por ejemplo, cuando Macera culpó a Marx, a Freud y a Einstein por haber producido lo que él entendía que ahora tenían que exterminar, ¿no? Un plan sistemático, esto lo dijo en el 77, un plan sistemático, esto es lo que orquesta, de persecución, de tortura, de desaparición, de apropiación de personas para preservar los valores identitarios que toda sociedad, por lo menos la sociedad que él concebía con sus pares, debiera preservar. Y que estos tres tipos habían cuestionado la propiedad privada, Marx, la esfera íntima, así lo dice él, Freud, con su noción del inconsciente, y la estructura estática de la materia, por Einstein. Tres cuestiones centrales para la identidad nacional que concibe Macera en el 77, encarnadas para él en tres cabezas judías que habían pensado por fuera de lo establecido, por fuera del canon. Bueno, creo que ese es el riesgo de la ideología y la identidad cuando no vemos venir ciertos fenómenos de masa que solo pueden ser resistidos con un lazo social más ético. Porque como toda promesa es deuda, yo dije que iba a llegar a otra forma de pensar la identidad. La identidad no debiera ser por sí mismo un problema. No quiero que tampoco parezca que estoy diciendo eso. No podríamos hacer nada en el día a día sin darnos una identidad. Y de hecho, si quieren pensarlo no tanto a nivel singular, sino a nivel social, somos ejemplo en el mundo por el derecho a la identidad, gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Ni hablar de los avances importantísimos en los últimos años, por ejemplo, en términos de identidad de género.
Digo, la identidad no es un problema si se la piensa, si se la construye a diario, si se reconstruye, si se abren sus coordenadas a la interpretación, a la lectura, a la interrogación, tanto a nivel singular como social. ¿Quién soy? ¿Quién es esa persona que yo digo que soy todos los días ante los otros? Bueno, si esa pregunta se puede sostener, por más desesperante que sea, bueno, ahí ya tenemos otra lógica de lo identitario. Así como hay lazo social que construye cultura, o lazo social idiota, dije yo al principio, como formas casi antagónicas, también hay identidad de la más heterogénea, de la que pelea por deconstruirse todo el tiempo. No hay tanto de eso, pero hay. Hay identidad de la que interpreta, de la que apuesta todo el tiempo esa interpretación, y de la que coagula significantes en función de un sentido único, ¿no? Tanto a nivel singular como social. Yo soy esto, de acá no me muevo, ni chances de pensar con vos lo que vos tenés para decir, por ende no hay lugar para el intercambio, mucho menos para pensar de forma crítica. Yo en abril de este año, sí, en abril de este año presenté en el Conti también algunas ideas sobre la identidad con un colectivo que integro que se llama Zona de Frontera. Ese era el nombre del seminario, de hecho, la identidad. Y en ese seminario destaqué que el hecho de que una identidad pueda sostenerse, y lo hace, de hecho, sobre aspectos inconscientes, puntos de identificación, diríamos, los psicoanalistas cuando nos ponemos a hablar en jerga psi, eh, eso en absoluto significa que algo de eso tenga que producirse de forma voluntaria. En todo caso, implica que cuando se trata de nuestra propia identidad, que hacemos bien propia, sobre la que imponemos la lógica de la propiedad privada, por mucho Marx que hayamos leído, nunca queda muy claro qué escondemos y qué mostramos, ¿no? Cuando decidimos tal o cual cosa. En ese seminario, hace 6 meses nada más, en abril, 7 meses, también traje un escenario más actual que el de Macera, que demuestra, me parece, cómo el pasado siempre vuelve en la vía del síntoma y por qué reconstruir culturalmente, políticamente el pasado implica leer los síntomas actuales como retorno del horror. Así lo dice Eduardo Gruner, sociólogo argentino. Probablemente recuerden que un muchacho mandó desde el exterior, desde Miami en febrero de este año, 256 palas al Congreso de la Nación. Él, ¿se acuerdan? No, esto sucedió a principios de año. Así como lo escuchan, palas de las grandes, llegó un camión con 256 palas y las puso en la puerta del Congreso de la Nación. Él, él lo pensaba seguramente como una cosa performática, ¿no? Se debía creer todo un artista. Él pretendía exigir con eso, que el mensaje era que todos se pongan a trabajar en la Cámara de Diputados. Ahora no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero algo así como que él sabía que son 257 en realidad y no 256 diputados, pero había uno al que no le manda ninguna pala porque combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo. Bueno, ustedes después lo pueden buscar si quieren, lo encuentran fácilmente las notas. Una semana después, insisto, combatir zurdos, digo por lo que estamos hablando de Macera y el retorno sintomático del horror. Combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo. Una semana después esta misma persona contrató a 2 muchachos para que repartieran linternas con picanas. Disculpen el término que estoy usando, que tiene un peso muy fuerte en nuestro país, pero así se llaman en Mercado Libre, en la página esa donde a veces compramos cosas. Repartió puso a 2 muchachos a repartir linternas con picanas recargables en Constitución, y después esos artefactos, nombrados, insisto, así como picanas, se multiplicaron en el Mercado Libre. Lo que yo quería mostrar en ese momento, en abril, cuando todavía no entendía muy bien mucho de lo que iba a pasar, es la relación entre las palas, las picanas, el combatir zurdos y el Mercado Libre. Ahí está el síntoma actual que demuestra la resonancia del pasado. De ahí a los Falcon Verde que ahora circulan, después de estar guardados durante 40 años, bueno, pasaron 6 meses. Y ahí están las fibras identitarias más del lado de lo ideológico que aliena y segrega a cualquier diferencia que del lado de una apuesta ética. Este muchacho que mandaba las palas y repartía las linternas, predecía de nuevo, desde otro país, una guerra civil en Argentina. Lo digo así para que pensemos en función de qué lógica sostiene lo que sostiene. Bueno, yo creo que es en función
de una identidad bien defensiva, que hace masa con todo lo que sea antijusticia social, antiderechos, antidiversidad, anticultura también. Es decir, bien defensiva para segregar lo que sea que escape, lo que sea que no concuerde. A tal punto la lógica de la segregación que él aseguraba una guerra civil. Bueno, ¿en qué se sostiene esta forma de la identidad que yo ato a lo ideológico? Entiendo que se sostiene sobre la negación de lo imposible. A esto quería llegar y disculpen si di muchos rodeos, siendo lo imposible en este caso puntual que todo el mundo se adecúe a su forma de verlo. Perdón si lo digo de forma muy vulgar, pero hay imposibles en la vida cotidiana. No todo se puede lograr, no existe la media naranja, por más que querramos creer en eso. Por más que hayamos crecido con esa lógica, pero las políticas que mayormente tienden a la segregación son aquellas que desmienten, estructuralmente desmienten, lo que no cierra del propio conjunto, es decir, lo diferente, lo diverso, tanto a nivel cultural como partidario, profesional, y ni hablar de lo que escapa a la definición que ese grupo tiene, eugenesia mediante, de lo que está bien o mal a nivel biológico. No me puedo meter con eso porque nos iríamos demasiado por las ramas, pero algo ya mencioné de la Shoah. Bueno, lo que quiero decir es que hay imposibles, y la negación de lo imposible, la desmentida de lo imposible, a mi juicio más profunda últimamente, no solo a nivel local, tiene consecuencias. La negación de todo impedimento y obstáculo. No es el momento ahora de hablar de la eficacia de estrategias de marketing, además poco sé del tema, pero es increíble que un eslogan corporativo pueda sostenerse durante tanto tiempo como el de Adidas, que seguramente todos y todas ustedes, o casi todos y todas ustedes conocen como el nada es imposible. Me parece que es una ilustración muy clara. Freud ubica como tareas imposibles el educar, el gobernar, el analizar, es decir, lo que hacía él mismo. No señala que no sean ejecutables, no está diciendo que por imposibles no se las pueda llevar adelante. Lo que está diciendo es que están atravesadas por algún orden de imposibilidad, por algún límite que no permite la completud, que no permite el cierre perfecto que muchas veces queremos darle a todo. Pero vivimos en una sociedad que obliga casi en muchos aspectos a negar la lógica de lo imposible, que obliga a pensarnos de forma completa, a pensarnos de forma totalmente autónoma y dueña de todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Esto es muy loco, porque no hay prueba más clara del sinsentido que implica esto último. El cuerpo nos demuestra todo el tiempo que no hay una relación de propiedad entre mente y cuerpo, que no dominamos el cuerpo con la cabeza, sino que la cabeza es cuerpo y el cuerpo habla incluso todo lo que no podemos decir o lo que no queremos decir por la vía de la palabra. Pero el punto es que el lazo social idiota, lo que yo llamé lazo social idiota, insta hoy a ese tipo de lecturas. Por eso no hay lugar para el síntoma, por eso no hay lugar para la depresión, por eso no hay lugar para la angustia. Y por eso Mark Fisher dice en un libro que les recomiendo, que se llama Realismo Capitalista, que la depresión es un problema eminentemente político y nunca, jamás, un problema individual. Fisher ata la posición depresiva, especialmente de la juventud, que no ve los horizontes o el porvenir humanista que otras generaciones sí podían ver en el futuro. Él ata esa posición estructuralmente depresiva con una impotencia para reflexionar. Así lo llama, de hecho, impotencia reflexiva en la juventud. Si traigo esto, no tenía pensado hacer ahora este rodeo, pero creo que es importante. Si traigo la cuestión de la juventud es porque se están escuchando muchos discursos muy estigmatizantes sobre la forma de pensar de la juventud, que aparentemente solo piensa en la acumulación de dinero y no piensa en los derechos logrados, entre otras cosas que se dicen. Y cuando hacemos esa lectura, a mi juicio, bastante binaria, perdemos de vista que, como decía esta chica de 19 años que se hizo conocida hace un par de semanas, Victoria, no me acuerdo el apellido, Liaskovich, ahí va, que habla con una claridad no de una persona de 19, sino de 1000, perdemos de vista que la gente de su generación creció en gran medida viendo cómo sus padres perdían poder adquisitivo, cómo se les complicaba cada vez más para ahorrar, creció viendo cómo cada vez más gente revolver la basura para poder comer, cada vez más gente no teniendo una frazada para dormir. Creció viendo una desestructuración de lo comunitario que desquicia, y más a un pibe de 18.
Perdemos de vista eso y ante todo perdemos de vista que si las nuevas generaciones no están pudiendo pensar qué implica que explote todo, la responsabilidad por eso es mucho más de las anteriores que de la generación misma. No por una cuestión paternalista, lo digo, sino por los modos de lazo con los que se cría, por los modos de apostar a uno u otro modo de educación, por el hecho de que esas generaciones anteriores en algún momento decidieron, en mayor o menor medida, desentenderse de los asuntos políticos, por lo que fuera, responsabilizar a las nuevas generaciones por el posicionamiento que adopten ante, bueno, cierta amenaza, a mi juicio, fascista, es como mínimo injusto. Pero marca un norte para reconstruir el lazo con esa generación, en esa generación y en general, en lo social. Y acá empiezo con una parte, con el segundo par, si quieren. La vía siempre tiene que ser la cultura. La vía siempre tiene que ser la cultura como forma de construcción y de reconstrucción de la historia, de un pueblo, de un estado, de un colectivo, de un quehacer, el que fuera. La cultura como apuesta de unión no perfecta, porque no existe la unión absoluta. A esta altura estaría bueno aceptar que eso no existe, sino como vía de transmisión, especialmente por la vía artística, de modos de construcción menos productivistas, menos alienantes y menos enceguecedores también. La cultura como apuesta ética para el reconocimiento de las diferencias que nos hacen humanos, de las diferencias que nos permiten identificarnos no como máquinas seriadas, con número de serie, quiero decir, sino como sujetos abiertos a lo nuevo. Y con esto vuelvo al inicio porque había introducido una disyuntiva entre lazo social y catástrofe como formas opuestas de lo que podría seguir a todo lo que nos pasa hoy. ¿Por qué dije lazo social o catástrofe? Bueno, porque de toda escena de catástrofe hay diversas salidas posibles. Yo traigo a este espacio a un genio, de esos que hay pocos, que era Ignacio Leukovich, un tipo realmente sin dogmas. Nadie está exento de dogmas, obviamente, pero pensaba de forma crítica prácticamente todo. Era una máquina de pensar por fuera de lo instituido. Historiador, él. Era una máquina de pensar por fuera de lo normal, como de lo que lamentablemente llamamos normal, ¿no? Como si algo de lo humano fuera normal. Ignacio Leukovich escribió muchos libros y dio muchas charlas también. Uno de los libros más conocidos es Pensar sin Estado, se los recomiendo muchísimo, del año 2004. Además, fíjense ya el título, cómo se ajusta a hoy. Si hace 20 años él decía que tenemos que pensar sin las lógicas estatales que habían estructurado todo el siglo XX, para bien o para mal, hoy directamente pareciera que hay que borrar absolutamente todo del mapa. En ese sentido, a mí me gustaría, perdón, yo necesitaría hoy escuchar qué tiene para decir Leukovich de todo lo que pasa acá y en el mundo, pero ahí tenemos otro imposible porque Leukovich no está hace 20 años, tuvo un accidente muy trágico. A lo que quiero llegar con esta cita, que parece una cita de autoridad bien propia de lo universitario que yo criticaba, es a que Leukovich planteaba la lógica del acontecimiento como salida posible a la catástrofe. A la catástrofe entendida como el arrasamiento de las categorías lógicas que parecían más o menos ordenar nuestra vida cotidiana, él dice, de toda catástrofe se puede pasar a una lógica acontecimental, a algo del orden del acontecimiento. Si lo ideológico hace masa, si coagula, si fija, si ayuda a sostener ciertas categorías morales duras, el modo en que yo entiendo lo político no tiene que ver con lo partidario, tampoco hace referencia a la gestión política de tal o cual persona. Lo político atado al acontecimiento implica un corte, implica algún tipo de movimiento hacia algo heterogéneo, hacia algo del orden de la singularidad, de lo nuevo, también en la esfera social. Me corrijo incluso, porque dije de lo nuevo y ya es la segunda vez que lo digo, la anterior me quedé pensando. No tiene que ser necesariamente algo nuevo, porque en realidad no hay nada nuevo excepto el pasado. Pero sí, sí creo algo heterogéneo respecto de lo que se da cotidianamente. Bueno, nadie está exento, nadie está exento de la ideología, de la captura ideológica. No hay realidad por fuera de la ideología, nadie está exento de una cuota de alienación a ciertos significantes amo.
pero ante determinados escenarios en los que se juega el retorno del horror acá y allá, en los que se juega el aplastamiento de las minorías, en los que se juega la posibilidad o no de una mujer de decidir sobre su propio cuerpo, siempre el lazo social comunitario y la cultura son, creo yo, el soporte de una resistencia que pueda llevar al acontecimiento. El punto, creo, es no caer en una versión del otro que podría garantizar toda mi felicidad, por un lado, o lo peor, en el extremo opuesto, como decíamos con el ejemplo del terraplanismo, y como ciertos discursos plantean hoy más que nunca cuando llaman al exterminio, con esas palabras, a exterminar una determinada forma de hacer lazo. De nuevo, la ideología imponiendo ahí una versión de un gran otro que se come, si me permiten la expresión, se come mi porción de torta. Los ejemplos, y con esto voy cerrando, no quiero pasarme de tiempo más o menos pautado, los ejemplos de este tipo de lecturas en el último tiempo son muchísimos, desde el modo de lectura de la cuarentena en la pandemia. Ustedes podrán disentir y es sumamente entendible, es una posición personal. A mi juicio, yo tampoco quería estar encerrado. Está más o menos probado que evitó miles de muertes evitables, valga la redundancia, que sí existieron en países vecinos, pero también al modo en que negamos, por ejemplo, los efectos del cambio climático. La película de Leonardo DiCaprio del año pasado, del anterior, es muy clara en ese sentido, todo el mundo negando un meteorito que viene hacia la Tierra por el solo hecho de que un hashtag en Twitter les dicen no mires para arriba. Bueno, en este sentido es que hoy, en tiempos en los que se apela al retorno del horror en el mundo, en tiempos de guerras, en tiempos de refugiados dispersos por todos lados, y creo que la apuesta ética debiera ir en línea con la reconstrucción del lazo social, y creo que los puentes culturales, porque hasta acá no hay nada muy original, pero sí creo que los puentes culturales nos pueden unir en pos de un horizonte al menos un poquito más ameno. Creo que esos puentes culturales, ante todo, pueden ser la vía de reconstrucción de identidades que respeten la diversidad, que hagan lugar a lo heterogéneo, ¿Te puedo lo que hoy no preguntar algo? conocemos. Sí, Eh, Berta. yo me incorporé tarde por un... Es interesante lo que plantean tanto Berta como Felipe. A mí me gustaría pensarlo con ustedes. Primero, por lo que decía al inicio, de que no encarno ningún saber, pero sí, obviamente, si me dirigen la pregunta es porque estoy hablando de esto y tendría sentido que por lo menos algo diga. Digo, me gustaría pensarlo con ustedes para que no parezca que hago como que detento un saber que tiene que ser unívoco o lo que fuera. A mí me interesa, hasta ahora intenté, entiendo que quizás di muchos ejemplos, sobre todo con el tema del terraplanismo y la diputada electa que sostiene esta versión, y también con las palas que mandó este chico y dijo que especialmente la única pala que no mandaba era a Milei, porque él tiene que combatir zurdos. Entiendo que di ejemplos que pueden llevar intuitivamente a la lógica de lo partidario. Mi intención siempre es plantear el sinsentido de estas cuestiones, como también podría hacerlo en torno a cuestiones que pasaron alrededor de la otra bandera política o de cualquier otra bandera partidaria. Lo que sí quería situar es lo que a mi juicio no puede retornar del horror, del aplastamiento, no pueden retornar los crímenes de lesa humanidad, ni acá ni allá, en ningún lado, no puede retornar la lógica genocida. Digo, hay algo de lo que no puede retornar que yo no estoy dispuesto a soltar, a callar, a no decir. Y después cuando se trata de, bueno, qué institución soporta, opera para tal partido, qué institución opera en contra, en todo caso, de mi ley o a favor, ya ahí me cuesta un poco más porque siento que nos metemos en un debate, primero que podría ser eterno, y segundo que obviamente depende de cómo cada quien lea la situación. Y no estamos exentos ninguno de nosotros de ribetes ideológicos. Entiendo que adentro de la comunidad hay diferentes posicionamientos, eh, en muchos sentidos, no solo respecto de la cuestión electoral y política argentina, sino también respecto de otras cuestiones que están sucediendo. Y entiendo que muchas de esas cosas tienen que ver con aspectos, insisto, no solamente ideológicos, sino también bueno, de identitarios, históricos y a veces también, en algunos casos, vamos a decirlo, de intereses en juego. A mí lo que me interesa en todo caso, insisto, es situar cuando algo del cierto discurso pretende ir por encima de derechos humanos, pretende ir por encima de los cuerpos, pretende ir por encima de la posibilidad de una persona de decidir sobre su propio cuerpo, sobre la posibilidad de que una persona pueda estudiar de forma gratuita
en la universidad, que se pueda atender en un hospital público, ni hablar de que no se diga que no tiene derecho a dormir en la calle si ni siquiera tiene un techo para vivir. Digo en línea con lo que presentaban antes Miriam y Valeria. Después ya lo que opina cada institución o cada representante, yo no podría meterme tanto porque me parece que ahí entramos en un debate mucho más largo. No sé si responde un poco con esto la consulta. Bueno, está muy bien, todo, me pareció muy interesante todo lo que decías, Rosario. Yo la pérdida del sentido que vos mencionabas la veo en línea, la pienso, así por lo menos lo pensé mientras te escuchaba, en línea con esta falta de horizonte que por momentos hay. Con horizonte me refiero a, yo lo llamé por venir, me parece, hace un ratito, ¿no? Que por ahí en otro momento, bueno, por lo menos algunas cuestiones básicas, estructurales, mega recontra estructurales, como la posibilidad de ahorrar para comprar un departamento, eh, existían, estaban esas posibilidades o de acceder a un crédito, hasta otras un poco más complejas, digo, se me ocurren muchos ejemplos, que hoy en día están un poco imposibilitadas, y no es solo acá, ni hablar de la cuestión habitacional en términos de alquileres. Hay algo de pérdida del sentido que evidentemente tiene que ver con una dificultad de ver hacia adelante, para donde mire la gente más joven, pero también todas las generaciones escuchan de alguna manera. Disculpen si no lo escucharon y lo van a escuchar de mi boca, yo no estoy seguro de que sea así, pero sí creo que no estamos mirando la crisis ambiental como deberíamos, eso seguro. Puntualmente lo que se escucha es el sistema, el mundo va a colapsar para el 2030. Hay un estudio del MIT de Estados Unidos de la década del 70, veo las caras, sí, yo no tendría que haber dicho esto, de la década del 70 que graficaba de alguna manera cómo la juntura de crecimiento exponencial de la industrialización, crecimiento de la concentración de la riqueza en manos de las clases más altas, de las clases más enriquecidas, y una serie de variables, todo eso, 1970, 72, todo eso iba a llevar para el 2015 a cierto punto de quiebre, iba a empezar a subir las temperaturas, iba a empezar a haber fenómenos, todo lo que hasta ahora pasó, y que en el 2030, bueno, iba a colapsar, lo cual no significa una catástrofe al estilo Impacto Profundo, esas películas de Hollywood, pero sí implica un mundo en términos comerciales seguro, en términos de relaciones geopolíticas ni hablar, en términos de migración ni qué decirlo, totalmente distinto al actual, que ya es problemático. Entonces, hace poco tomaron ese estudio, ciertos científicos, año 2016, 2017, y confirmaron que, bueno, todo lo que preveían en 1972 se está cumpliendo. De nuevo, de ahí a que realmente el mundo colapse tal como lo conocemos para el 2030, no lo sé. Probablemente todavía estemos más o menos a tiempo para que eso no suceda, pero lo que se escucha es eso. Entonces, ¿cómo puede realmente, más aún una persona que todavía le queda gran parte de la vida por delante, no encontrarse con algo del orden del sinsentido? Lamentablemente es así. Y solo lo digo ahora por la vida ambiental, con los otros ejemplos que también situé antes en otros sentidos. Ahora, también pienso en la cuestión de la ansiedad. Digo, se puede aplacar un poco la depresión, se puede aplacar un poco la angustia, se puede aplacar un poco el malestar, para decirlo en términos más generales y no tan diagnósticos, porque entiendo que estoy hablando ahora en tanto psicólogo. No sé si se puede aplacar tanto la ansiedad. Digo, puede haber ansiolíticos, puede haber un montón de tratamientos. De nuevo, en todo caso hablo como psicólogo y no como psiquiatra, pero la ansiedad es algo que se ve, es algo palpable. Y esa ansiedad influye incluso a la hora de cruzar los semáforos, no tengo ninguna duda. Hay algo de la exigencia de inmediatez, de la que hablé más temprano, de la insensatez, de la necesidad de ir de autoexplotarnos, como dice, alguien por ahí citaba a Berardi, me parece, en uno de los comentarios, pero como también dice Byung-Chul Han, varios de los pensadores actuales, que está a la orden del día. Entonces ni siquiera podemos esperar los, no sé, 20 segundos de un semáforo. Yo creo que es una conjunción de ambas cosas, de algo de lo institucional que cae, como bien decías vos, pero también de una necesidad hiperproductivista de todo el tiempo estar haciendo algo y no poder estar ni siquiera parados al lado de un semáforo 30 segundos. Muy bien, Judith, lo que preguntás, porque me permite muy rápidamente, para ir a puntualmente lo que vos preguntás, sin rodeos, muy rápidamente ampliar lo que había dicho de Ignacio Leucovich, porque él plantea que de toda catástrofe puede haber una salida acontecimental, y ahora voy a esto, porque es un poco el núcleo de lo que vos me estás preguntando.
pero que también puede haber una salida por la vía traumática, y no lo dice en términos psicológicos ni psicoanalíticos, al cabo que era un historiador, está bien, dando clases en la Facultad de Psicología cuando dijo eso, pero lo decía desde el lugar del historiador, es decir, el trauma entendido en términos sociales, no en términos singulares. El trauma como la marca que queda, o las marcas del horror, justamente que vos situabas en la vía del espanto. Hay algo por la vía de lo traumático, dice él, que siempre puede ceder, que siempre puede volver. Lo digo así por lo que vos decías de, bueno, el espanto tiene un límite. Hay algo de lo traumático que es como si él trae la metáfora justamente de una inundación que en algún momento cede. Y sí, los muebles están rotos, podridos, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, hay que recurrir a ciertas lógicas de reestructuración, pero no se arrasó con todo. Finalmente la catástrofe pasó. No porque el espanto no haya existido, sino porque uno de alguna manera se acomodó. En cambio, el acontecimiento implica la invención de lo nuevo, y ahí sí voy a la segunda parte de tu comentario o de tu pregunta. A mí me parece que los puentes culturales, con esto iba a cerrar antes del comentario de Berta, a mí me parece que los puentes, no quiere decir que esté cerrando, pero me sirve tu pregunta para retomarlo. Me parece que los puentes culturales son la vía regia, realmente lo creo así, no es que lo esté adecuando a este encuentro, para la reconstrucción de todo eso institucional que está roto o podrido, con la metáfora de los muebles inundados. Reconstrucción de identidades que respetan la diversidad, que hagan lugar a lo heterogéneo, a lo que hoy no conocemos, pero en un futuro podríamos nominar como un punto de cambio, porque no sabemos realmente a dónde se puede ir. Yo realmente siento que lo tengo que pensar de este modo, porque creo que si no lo hiciéramos, no podrían existir proyectos tan lindos y ante todo tan éticos como el de Valeria y Miriam, pero también lo digo para este evento en general, que apuntan a visibilizar el proyecto de ellas puntualmente, lo que a diario no queremos ver. Espacios como este, propuestas como esta de Cultura Klezmer, para mí son el puente para reconstruir algo de eso institucional que por momentos puede perder sentido ante momentos de espanto. Porque sí, estoy de acuerdo en que eso sucede, en que hay algo de un arrojo a lo individual o a lo singular, para no decirlo de forma tan, digo, en tanto lo individual lo estamos asociando, al menos hoy, con lo individualista, hay un arrojo a lo mío, a lo singular, en detrimento de lo institucional que por momentos parece no albergar. Yo creo que propuestas como estas y otras, definitivamente atadas a lo artístico y a lo cultural, van a ser siempre el soporte de un hacer distinto, que escape a la lógica productivista, al individualismo, a la exigencia de inmediatez de la que hablábamos antes, en el arte, en la música. Lo digo por el primer proyecto muy interesante que escuché cuando empezamos este encuentro, y también en el pensamiento, en un pensamiento crítico que no desmienta los antagonismos básicos. Digo, hay que decirlo, disculpen, que no desmienta, no porque lo estemos haciendo acá, sino porque a diario lo hacemos, lo hago yo también, que no desmienta que un sector de lo social podrá siempre apuntar a la concentración de la riqueza, digo, a que siga habiendo gente en la calle sin frazada, mientras una gran mayoría apuesta por una distribución más equitativa, independientemente de lo que después haga en el cuarto oscuro o en su esfera íntima. Y digo distribución equitativa de todo, no solo de la riqueza, de bienes inmateriales, de acceso a políticas de salud mental, de acceso a salud y educación pública, en el acceso a una versión del otro menos aplastante y un poco más solidaria. Claro, parece un cuentito de hadas, digo, dicho así, es como, bueno, vamos para ahí. ¿Cómo? Es en el encuentro, es armando encuentros como este, no tengo ninguna duda. Por lo pronto, lo tengo que pensar de esa manera.